teniendo una actividad de este tipo y alguien estaba en la puerta y la gente pasaba y los invitaban a pasar y se detuvo una persona y le preguntó al que estaba en la puerta: ¿y qué hacen aquí? Entonces la persona le dijo, la persona que estaba en la puerta le dijo: aquí hablamos de Jesús. Dijo: entonces ya me voy, si hablan de Jesús, que no van a hablar de mí. Como la gente malentiende a veces, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle a Dios que Dios nos esté hablando por su palabra. Amén. Padre, gracias que nos das la bendición de estar juntos con el propósito de honrarte, de convivir, de oír testimonios de lo que tú has hecho a través de nuestros hermanos y cómo tu obra se extiende día tras día. Yo te ruego que a través de esta palabra seamos motivados a seguir ganando almas, a extendernos, a salir de nuestras cuatro paredes, de nuestra área de confort, y también, Señor, saber que hay mucha gente que está esperando el mensaje de salvación. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Oseas Palau. Yo soy pastor ahí en Gente de Jesús Tlalnepantla. Y gracias a Dios, con mi esposa y yo tenemos 37 años de ministerio, de ser pastores, y Dios nos ha llevado por diferentes partes de la República. Hemos estado pastoreando en el norte, aquí en el Estado de México, hemos estado pastoreando en otras ciudades, y Dios nos ha dado la gracia de poder abrir obra misionera también en Oaxaca. Gracias. En Oaxaca, en la sierra de Oaxaca y en la sierra de Veracruz. Somos una iglesia misionera porque nos gusta extendernos, amén. Y de hecho es la tarea que Dios nos dejó, ¿verdad? Como iglesia. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. San Mateo 5, 14 al 16. Y vamos a hacer oración para poder escuchar la palabra. ¿Sí lo tienen? Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te pido que por tu Espíritu Santo nos des una revelación fresca de ella y que podamos ser motivados a hacer luz, a hacer sal en el lugar donde tú nos has puesto. Padre, que toda distracción sea reprendida, no solamente, Señor, en el medio ambiente, sino en nuestra mente, que podamos concentrarnos y recibir de ti la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esperamos que nadie se duerma. A veces el sueño llega cuando está calientito. Y en la mayoría de congregaciones hay alguien que se duerme. No sé aquí en Estampa quién se duerme en los cultos, ¿verdad? Pero casi en la mayoría hay una persona que se duerme. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice una anécdota que una persona se estaba durmiendo en el culto y el pastor, poco molesto, le dice a uno de los diáconos: hermano, vaya a despertarme al hermano que está durmiendo. Y el diácono le dice: despiértelo usted lo durmió. Espero no dormir a nadie hoy acá, sino que todos estén despiertos. Quiero hablarles de dos formas de compartir nuestra fe. Dos maneras de compartir nuestra fe, ya que estamos con esa principal tarea. Esa es nuestra principal tarea de la iglesia. ¿Por qué se establecen lugares de adoración? ¿Por qué se establecen lugares donde podemos predicar la palabra de Dios? El principal motivo de establecer una congregación es compartir la fe, compartir la palabra de Dios. Y estas dos maneras que yo encuentro, la primera es con el testimonio. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos. Capítulo 4, verso 20. Hechos 4:20. Hechos 4:20 dice de la siguiente manera: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Entonces, la primera manera de compartir la palabra de Dios es con lo que la gente ha visto, con lo que la gente ve de nosotros. Es decir, con la fuerza del testimonio. Predicar sin hablar. ¿Cuántos saben que predicar sin hablar es difícil? Pero es la mejor manera. Cuando hay personas que se ponen a predicar en sus trabajos y no son buenos empleados, entonces nadie les hace caso a su mensaje. Cuando hay alguien que se pone a predicarles a sus vecinos y le maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, nadie les hace caso porque su testimonio, dice un dicho popular, que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. La primera manera entonces y la más eficaz de poder compartir el Evangelio de Jesucristo es la fuerza del testimonio. Con nuestra forma de vida. Cuando las personas me preguntan, hermano, ¿yo puedo compartir la fe en mi trabajo? Les digo sí, pero fuera de las horas de trabajo. Porque si ocupas las horas de trabajo, estás defraudando al patrón, ¿verdad? ¿Sí? Sí puedes compartir con palabras cuando también seas un empleado ejemplar. Cuando la gente vea que hablas correctamente, que te comportas correctamente, entonces solito la gente te va a preguntar, oye, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano? ¿De qué religión eres? ¿Verdad? Y cuando nos empiezan a preguntar es porque ya vieron algo. Por eso dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Primeramente está la vista, ¿sí? La vista. Jesucristo es un vivo ejemplo de que él nadie tenía nada que reprenderle. Aquí humanamente decimos vulgarmente que todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Le pasó a Jesucristo cuando le llevaron la mujer que encontraron en el adulterio. Dice que Jesucristo le dijo, bueno, pues el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Dice que desde el más pequeño hasta el más anciano se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Porque todos tenemos algo, ¿verdad? De qué avergonzarnos o que nos hace cargo de conciencia, pero debemos procurar que nuestra conciencia sea limpiada por la palabra de Dios para que tengamos un buen testimonio. Vamos a mirar en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 22. Dice así, San Lucas capítulo 4, verso 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos, digan conmigo, los ojos de todos, dice, en la sinagoga estaban fijos en él. Hermano, quiero decirle que todos los están mirando. Si usted no se ha dado cuenta, la gente, sus vecinos, sus familiares, todos los están mirando y están viendo qué testimonio están dando, ¿sí? Por eso luego dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿No? Entonces todos los ojos estaban en Jesús. Dice la palabra de Dios, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos daban buen testimonio. ¿Qué daban? Todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban asombrados de todo lo que estaba hablando, estaban asombrados de la persona que estaban viendo y que era hijo de José porque lo conocía su familia, pero dice que todos daban buen testimonio de él. Mi pregunta es, ¿qué testimonio tiene la gente de usted en su trabajo? ¿Qué testimonio tiene la gente de usted en su familia? ¿Qué testimonio tiene la gente de usted en su vecindad donde usted vive? Debemos de cuidar el testimonio, hermanos. Uno de los peores enemigos del Evangelio en estos últimos tiempos es el mal testimonio. Y la mayoría de la gente que no quiere venir a Cristo no es tanto porque no quiera a Cristo, sino porque dice, para ser igual que fulano, mejor no. ¿Verdad? Yo creo que todos sabemos de personas que dicen conocer a Cristo y con sus hechos lo niegan, o más bien dan mal testimonio. Pero Jesús dice que todos daban buen testimonio de él, y Jesús es nuestro ejemplo. Por eso somos gente de Jesús, ¿Cuánta gente de Jesús hay aquí? Todos somos gente de Jesús, pues que hemos creído en Cristo.
¿sí? Y dice la palabra de Dios que entonces se asombraban que todos los ojos de la gente estaban sobre ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Una de las excusas que tenemos hoy es que no soy perfecto, y a la gente le decimos, no te fijes en mí, fíjate en Dios. Pero si no ven en nosotros a Dios reflejado, ¿cómo lo van a ver? Si Dios, la única manera de manifestarse es a través del ser humano. Entonces tenemos que cuidar el testimonio, empezando por la familia. Vamos a mirar en el libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Nuestro testimonio comienza en casa. Dice el verso 1 y 2: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados ¿cómo? ¿Cómo? Sin palabra, es decir, con el testimonio, ¿verdad? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La conducta de la esposa y bueno, el proceder entre esposo y esposa es lo que va a impactar a la gente, va a decir, ellos verdaderamente han conocido de Dios. No hay matrimonios sin problemas, todos los matrimonios tenemos problemas, la diferencia está en cómo los arreglamos, ¿verdad? Si las arreglamos a golpes, a discusiones, y que todos nos vean y que la gente salga y nos vea y que estamos peleando, es una falta de respeto al evangelio que hemos proclamado, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que venir delante de Dios en oración, platicarlo a solas y pedirle a Dios sabiduría que nos ayude, ¿verdad? Porque todas las mujeres son un pan de Dios, ¿verdad? Todas las esposas son muy quietas, muy apacibles, ¿verdad? ¿A poco se enojan las mujeres? Aquí en Extrato me han dicho que no, que las mujeres son súper pacíficas. Estaba conviviendo con unos pastores esta semana ya en una parte del Estado de México, y fuimos a un restaurante de mariscos, ¿verdad? Y se me vino a la mente una anécdota que escuché de un hermano X, cristiano, que invitó a su esposa a comer mariscos. Te invito, vamos. Y ahí iban felices, pero de repente surgió un tema y empezaron a discutir. Y se puso de malas la mujer. Iba enchilada, como dicen por ahí, ¿verdad? Iba enchilada, y así llegaron al restaurante, y pues ya iban en camino, ya que hacían, ¿verdad? Y cuando se acerca el hombre que iba a levantar la orden, le dice al hombre, ¿qué va a pedir usted, señor? Y él dice, tráigame una mojarra, pero grande la mojarra. Dice, ¿a la diabla? Dice, no, ella va a pedir aparte. ¿Quién sabe por qué diría así, ¿no? No faltan, a veces las discusiones entre los maridos y las mujeres. Bueno, ese fue un chiste veracruzano. Los que no saben que hay una mojarra a la diabla. ¿Cómo saben qué es la mojarra a la diabla? ¿No saben? Es una salsa, ¿verdad? Una salsa que creo que era un chiste local de por Veracruz. El carácter, la conducta, dice aquí. Pero también a los varones, dice más adelante, en el verso 15 y 16. Sino santificad, ¿sí dice ahí? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande esperanza, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, nuestra buena conducta en Cristo, debemos de callar la boca de los que tienen falso concepto de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Teniendo un buen testimonio. Las mujeres sabias edifican su casa, pero también el varón dice que hay que vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como a coheredera de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 8. Dice
Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces dice andad. Cuando la Biblia nos habla de andar, nos habla del estilo de vida, ¿sí? Andar, la forma de andar. Cuando alguien se porta mal, dice anda en malos pasos. Andar como hijos de luz, es decir, transparentes, que no tengamos nada que nos estén reprochando porque lo hacemos al oscurito, ¿verdad? ¿Sí? Dios quiere que cada cristiano andemos como hijos de luz. Nuestro estilo de vida debe de glorificar a Dios en todo lugar, en todo momento, porque para eso nos puso Dios, para alumbrar, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Segunda de Corintios 4, 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios nos llenó de luz, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. De hecho, dice la Biblia que Dios no nos cambia de religión, Dios nos cambia de reino. Dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces cambiamos de reino, hermanos. Por eso el príncipe de las tinieblas nos anda picando las costillas para ver si nos regresamos con él, ¿verdad? Y nos pone dificultades, nos pone situaciones para volver a ese reino de tinieblas en el cual estábamos. Entonces, hermanos, no hay nada más fuerte que la fuerza del testimonio. La primera forma en que usted debe de compartir el testimonio, compartir las buenas nuevas de salvación, es con su conducta, con su vida, con su forma de hablar. Hoy en día ya se confunden, ¿verdad?, si son cristianos o no cristianos los que hablan, porque acá todos hablan groserías y chismes y un montón de cosas que se debe de notar la diferencia. ¿Cómo notaron que el apóstol Pedro andaba con Jesús? Por su forma de hablar. No, yo no andaba con Jesús. Sí, tu forma de hablar te delata, dijo. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio como primer instancia. La segunda es con la palabra. Dice, no podemos dejar lo que hemos visto, pero también lo que hemos oído. La gente necesita oír el mensaje de salvación. Usted no sabe cuánta gente está hoy esperando que usted le diga: Cristo te ama, que usted le diga: hay una esperanza, que usted le dé una palabra de aliento y de amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Un testigo es aquel que va a declarar, ¿verdad?, en alguna situación legal, cuando un choque o algo. A ver, traen tus testigos, traigan la persona que vio, ¿sí?, y que dé el testimonio, que hable, ¿sí? No me van a decir como una hermana de la congregación que dice: hermano, alguien me dijo, hable hoy o calle para siempre. Yo le dije: calle para siempre, porque de encierro ya estoy hasta acá, dijo. Entonces calle para siempre. Quería estar en la calle todo el tiempo. Aquí encontramos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser testigos en Jerusalén. Nuestra Jerusalén es nuestra familia. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay gente que está esperando que Dios los mande de misionero al África o en otros lugares, pero tenemos que empezar por la casa. No sé si haya gente perdida ahí alrededor de su casa, o ya todos son salvos. Ahí en nuestro terreno, ahí podemos comunicar la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dado la encomienda de ser testigos, pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es muy necesario que cada cristiano sea lleno del Espíritu Santo para poder hablar con poder. Hay un caso en la Biblia del apóstol Pedro, precisamente, que se avergonzó de que andaba con Jesús y hasta lo negó y hasta empezó a decir groserías para que no dijeran que andaba con Jesús. Pero ¿saben quién fue el que predicó el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo? Pedro. Y se convirtieron
en un solo sermón, 3,000 almas. 3,000 almas en un sermón, y en otro sermón 5,000, 8,000 en 2 sermones. Hoy se listan 8,000 sermones para que se conviertan 2. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere saber de Cristo. Entonces nosotros tenemos que comunicar la palabra de Dios a toda la gente que nos rodea. Bienvenido, amigo, pásale por favor. Y tenemos que hablar. Vamos a leer el capítulo 8, verso 1 al 4. Si no hablamos, ¿qué va a pasar? Si no hablamos, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice Hechos 8, 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Si no hablamos, ¿qué va a haber? Una persecución. ¿Por qué esta persecución? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que provocó? Dice: y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiere decir que se pusieron muy cómodos ahí en Jerusalén. Cuando el Señor les había dicho que les iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ellos se quedaron nada más en Jerusalén. Dijo: bueno, pues ¿cómo lo sacaré? ¿Cómo lo sacaré de aquí? Entonces permitió una persecución. Mataron a uno de los siervos de Dios, que se llamaba Esteban, diácono de la iglesia primitiva, primer mártir de la iglesia, y dice que fueron esparcidos, y así se difundió el evangelio por todas partes. Hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en el conformismo, de no caer en la comodidad de estar en nuestras 4 paredes. Tenemos que salir a comunicar la palabra de Dios. ¿A qué mandó Dios a Jonás a Nínive? A predicar la palabra de Dios. ¿Sabe qué hizo Jonás? Empezó a renegar porque le pegaba muy fuerte el sol. Y yo creo que tenía razón, porque imagínense de dónde salió Jonás. De la boca de un pez, ¿sí? De un pez grande. Entonces yo me imagino que salió con la piel como de bebé, ¿verdad? Como cuando uno se moja mucho y se queda como arrugado, ¿verdad? Como piel de bebé. Y luego era costa. ¿Sí? Aquí hay gente de la costa, ¿verdad? El calorazo, el sol tremendo, ¿verdad? Esos de la costa digan amén. El calorazo tremendo ya no lo aguantaba. Y entonces Dios tuvo misericordia de él y le mandó a hacer una enramada por una calabacera. En un día Dios permitió que creciera una calabacera y se hizo una enramada. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se metió, se echó debajo de la enramada y se puso a dormir. Entonces le dijo Dios: ¿a qué te mandé? Te mandé a predicar. Ay, no, yo estoy aquí tranquilo. Bueno, Dios en otra noche, en una sola noche, le mandó una oruga y se comió toda la calabacera. Cuando nosotros nos ponemos muy cómodos, Dios permite a veces circunstancias para movernos, para sacarnos de la comodidad. Y hermanos, Dios está sacando a la iglesia de la comodidad en estos días, con todas estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y para qué le está sacando? Pues para que prediquemos, porque será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Yo creo que ahorita es donde más se predica la palabra de Dios. ¿Saben que ahorita no solamente ustedes están viendo este mensaje, también por la transmisión están viendo el mensaje, quizás en otras partes del mundo, ¿verdad? Porque se está predicando este evangelio, y veo que la mayoría de las iglesias transmite sus mensajes. Gracias a Dios por la tecnología, pero creo que también es una herramienta que el Señor está permitiendo para que se predique el evangelio en todas partes. Y los que no quieran ir a un templo tienen que escuchar a través de las redes sociales. Pero tenemos que hablar de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que hablar y saber que cuando usted hable la palabra de Dios, siempre va a haber un resultado. No se desanime nunca de predicar la palabra de Dios pensando que no hay ningún resultado, pensando que no nos hacen caso.
pensamos que no está haciendo un efecto. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces no se preocupe por el resultado, deje el resultado al Señor. Amén. ¿Cuál es nuestra comisión? Predicar. ¿Cuál es la comisión del Espíritu Santo? Convencer. ¿Cuál es la comisión de Dios? Hacer que germine la semilla que usted sembró. Es asombroso, hermanos, cómo hay gente que escucha el mensaje de Dios en la calle y de repente ya se vuelve predicador, y la persona que habló ni siquiera se enteró, ¿verdad? No se enteró, pero Dios es el que se encarga de hacer producir la palabra. Háblele a su vecino, háblele al de la carnicería, háblele al de la tortillería, háblele al del Uber, el taxi, háblele a su vecino, porque todos necesitan escuchar la palabra de Dios. Una de las porciones más conocidas sobre compartir la fe está en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Romanos 10, del 8 en adelante, dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Dónde está la palabra? Hay que abrirla para comunicarla. Pero también está en nuestro corazón. Es necesario que cada persona que comparte la fe haya experimentado primeramente al haber aceptado a Cristo como su Salvador. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cuando la Biblia nos dice de judío y griego, nos habla de dos tipos de personas a las que nos enfrentamos nosotros. Los judíos representaban el sector religioso. Un 92% de la población en México practica una religión. Y eso lo dice el INEGI, no lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos son religiosos, ¿sí? Pero hay otro sector, los griegos. Los griegos representan los intelectuales. Los intelectuales que creen más en la filosofía y que creen más en otras cosas. Pero dice que también ya no hay diferencia, hay que hablarles a unos y hay que hablarles a otros. Para mi punto de vista no existen los ateos, porque de momento que diga que soy ateo, entonces está mencionando a Dios, y si no cree en Dios, ¿para qué lo menciona? Entonces no hay ateos, ¿verdad? Si ya lo mencionó, quiere decir que existe, ¿no? Que no cree, pues ya es personal, pero de que existe, existe. Dicen amén. Verso 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero mire qué dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo oirán? Dios se valió de nosotros, ¿no se valió de los ángeles? ¿Cuántos han leído la historia de Lázaro y el rico?
Dice la Biblia que el rico en 5 minutos, menos, ¿verdad?, en el infierno se volvió un evangelista. Que le dijo al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos y que no vengan a este lugar de tormento. Dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿Sí? Quería que un muerto regresara para que le hablara a sus hermanos. Yo creo que si regresa un muerto, en vez de oírlo, corren, ¿verdad? Se echan a correr. No escuchan. No, hermanos, ni a los ángeles, ¿verdad?, se les fue dado el privilegio de predicar el evangelio, sino a nosotros. Ni a los muertos, ni a los ángeles, ni a algún espíritu, ¿verdad? A los discípulos se les dio la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es motivarle a que como iglesia recordemos el propósito por el cual Dios nos ha puesto en un lugar, que es predicar. Pero tenemos 2 maneras de predicar, ¿sí? La primera, con el buen testimonio. Los hechos hablan más que las palabras. Cuide su testimonio, ¿no? ¿Sí? Haga que la gente glorifique a Dios, dice, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. La única manera de ver las buenas obras es haciéndolas, porque si no, no podemos nosotros dar ese testimonio que necesitamos dar delante de la gente que nos rodea. Piense por un momento, ¿qué concepto tiene de mí la gente que está cerca de mí? Porque si hay alguien que nos conoce, es la familia, ¿verdad? ¿Sí? Siempre les he dicho ahí en la iglesia que si yo quiero saber algo de un hermano de la iglesia, le pregunto a la esposa. Y si la esposa no me dice la verdad, le pregunto a un hijo. Y el hijo me dice todo, ¿verdad? Me dice todo, porque los que más nos conocen son los de nuestra familia. Que ahí en nuestra familia empecemos a dar buen testimonio, pero también lo hagamos en el trabajo, lo hagamos siendo buenos empleados, lo hagamos siendo buenos ciudadanos, lo hagamos siendo gente responsable en todas las áreas. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Pero tampoco deje de hablar, hermanos. No deje de hablar de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los profetas en el Antiguo Testamento eran como perros mudos que no hablaban, ¿verdad? No querían hablar. Ojalá que nosotros hablemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comunicar la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren comunicar el evangelio? Quiero decirles que esa es la única manera de poder hacer crecer la obra de Dios, engendrando hijos espirituales. Hay personas que ya tenemos años en el evangelio y no hemos ganado una alma para Cristo. Y un alma vale más que todo el mundo, ¿sí? Tenemos que hablar. Ojalá que nos motivemos. Fui a una iglesia recientemente y vi que había una hermana embarazada y otra embarazada y otra embarazada. Dije, ¿les hizo bien la pandemia, hermanos? Dice, no, es que no podemos crecer de otra forma, hay que ser hijos, dijo la hermana. ¿Cómo ven? Y no es palabra profética para los de aquí, porque a lo mejor salen con bendición de la pandemia también, ¿verdad? Bueno, crecemos de las 2 formas, ¿está bien? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, úsame, quiero compartir tu palabra con mi testimonio, pero también con mis palabras. 2 maneras de comunicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Y como dijera el profeta Isaías cuando tuvo la revelación de Dios, dice Isaías que cuando murió el rey Usías, vio él al Señor sentado en un trono alto y sublime, y entonces oyó una voz que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice que entonces Isaías respondió al llamado y dijo, heme aquí, envíeme a mí. ¿Cómo responderá usted? ¿Cómo responderé yo? ¿Podemos decir, heme aquí, envíame a mí? No, si ni un amén.
Podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ya se oyeron más, ¿verdad? Antes de orar quisiera que cantáramos ese coro que dice, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Amén. Yeah.